de las funciones que estamos utilizando con la práctica número 1, práctica número 1 que tiene varias hojas. Continuando con la hoja 7, tenemos el siguiente cuadro. Tenemos las ventas del mes de enero de las sucursales A y B. Aquí están las sucursales A y B, los vendedores en cada sucursal y las ventas realizadas por cada uno de ellos. Primeramente, me están solicitando el total vendido. El total vendido, ¿cuál sería mi fórmula aquí para calcular el total vendido? A ver, ¿quién me dice? De forma rápida. ¿Cuál sería la fórmula aquí para calcular el total vendido? Sumar, profesor. Suma. Suma. Correcto, suma. Suma. Un poquito atrasado el teclado. Restando. ¿Cuál? Suma. Abro paréntesis y selecciono el rango. Las ventas. La mayor venta es, ¿cuál sería mi fórmula aquí? Nosotros estamos... Max. Max. ¿Perfecto? Max. Abro paréntesis. Fíjense que continuamos utilizando las funciones estas. Los empleados de la sucursal A vendieron por tanto. ¿Cuál sería nuestra fórmula aquí? Si queremos saber los empleados de la sucursal A vendieron por tanto. Aquí tenemos los empleados de la sucursal A. Aquí hay uno, aquí hay otro, acá hay otro, y otro, y otro. Entonces, eso es lo que nos están solicitando. ¿Por cuánto vendieron esos empleados? ¿Cuál sería mi fórmula en este caso? ¿Cuál sería la fórmula? A ver, ¿quién me dice? ¿Nadie sabe? Debe ser sumar punto sí. Sumar, punto sí. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Tengo el rango y tengo que colocar el criterio. ¿Pero el rango cuál es? El rango de vendedor. No, no, perdón, de la sucursal. De la sucursal, correcto. Ajá. Rango de la sucursal, el criterio sería. El criterio es, abro comillas, A, cierro comillas y cierro paréntesis. No. Fíjate bien. Los empleados de la sucursal A vendieron por tanto. Ahí solamente me estás obteniendo es, ahí solamente estás buscando es que si es A. De los números. Falta el rango de venta. Rango de la venta. De venta. Rango de venta. Porque de acuerdo que él busca aquí en este rango donde están las sucursales, las que son A, entonces él va a sumar todas las ventas que correspondan a la sucursal. Ahí está.
Entonces le vamos a aplicar el formato de esto. Tenemos aquí. Siguiente. Cantidad de sucursales A. Cantidad de sucursales A. Contare. A ver. Cantidad de sucursales A. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? Contar, punto sí, abre paréntesis, el rango, punto y coma, y ahí sí solamente la letra A, porque solamente voy a contar la A. ¿Sí? El rango de donde están las sucursales, punto y Ajá. coma, y el criterio que es A. A. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Es que no podemos, ahí no podemos hacer más nada, porque la sintaxis de la función contar punto sí lo dice clarito. Rango y criterio, más nada. 5 sucursales A. ¿Alguna pregunta hasta el momento del desarrollo de esta hoja? ¿Alguna pregunta, alguna duda? El promedio de venta de la sucursal A es tanto. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? Sería promedio punto sí. Promedio punto sí. Abro paréntesis. Dice el promedio de ventas de la sucursal A. Rango, la sucursal. Sucursal. El criterio que sea A. ¿Ya? ¿Eso sería todo? Faltaría el rango promedio, que serían las ventas. No, Correcto. El rango que vamos a promediar que son. ¿Qué corresponden a A? Eso lo va a hacer la función. Ahí está. Voy a copiar el formato. La cantidad de empleados de la sucursal B es lo mismo que hicimos con la cantidad de sucursales A. Ahí me están preguntando la cantidad de empleados de la sucursal B. Lo mismo. Contar, punto sí, abro paréntesis, el rango de sucursal, punto y coma, entre comillas, B. Porque ahí me va a dar esa cantidad de empleados. Son 5 los empleados también de la sucursal. 5 de A, sí, aquí están. 2, 4, 5. Los empleados de la sucursal B vendieron por tanto. Lo mismo que nos solicitaron aquí arriba. ¿Dónde está? Los empleados de la sucursal A vendieron por tanto. Acá es los empleados de la sucursal B vendieron por lo mismo. O sea que sería sumar punto sí, abro paréntesis, el rango, primero, sucursal, que tenemos que saber, vamos a buscar es el criterio que sea B, la sucursal B, y que si es B, entonces suma las ventas. La cantidad total de empleados es, ¿cuál sería mi fórmula aquí? La cantidad total de empleados es, Contar. Contara. contara. Selecciono, porque aquí me voy a referir a los empleados. Aquí están los empleados. Cierro paréntesis, enter. Son 10 empleados. El promedio de ventas de la sucursal B es lo mismo que solicitamos acá. El promedio de ventas de la sucursal A es, bueno, aquí ahora es el promedio de la sucursal de ventas de la sucursal B. Así que sería promedio, punto sí, abro paréntesis, el rango de las sucursales, el criterio sería B,
punto y coma, y el rango a promediar serían las ventas. Ahí tenemos. Digamos el formato. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, pasamos entonces a la hoja número 8. Bueno, la 8 ya la hicimos, que era la tabla de multiplicar que se aplicaba con referencia. La 9. La 9, aquí lo dice arriba, contar puntos sí, promedio puntos sí, sumar puntos sí. Vamos a hacer esa 9. Aquí dice condiciones. Están unas condiciones. Dice sexo, hombre, edad 20, calificación alta 87. Bueno, aquí este problema está diciendo calificación alta 87, edad 20. Pero digo, edad no me está diciendo nada, 20. Hay de 24, hay de 18, hay de 21, pero no me dice nada de eso. No me dice qué es, si es mayor de edad, si es menor de edad. Porque aquí abajo están solicitando calificación de promedio de los hombres. Calificación promedio de las mujeres. Calificación promedio de las personas jóvenes. Pero ¿cuáles son las personas jóvenes? Bueno, si lo tomamos aquí a Panamá, tendría que ser mayor edad, sería 18 hacia arriba. Pero entonces en ese caso serían todos, porque no hay menos de 18. Me imagino que esto aquí, esta condición aquí de edad, debe ser que es 20 o más para considerarse persona adulta. Puede ser. De esa manera sí, lo viéramos así. Que la edad para las personas adultas sean 20 hacia arriba. Y las personas jóvenes, bueno, sí podemos decir que de 18 a 19 años, no hay de más. Porque de 20 hacia arriba es adulto. Suma de las ausencias de los hombres, suma de las ausencias de las mujeres, suma de la ausencia de las personas jóvenes, suma de las ausencias de las personas adultas. Si enfocamos adultas acá, es 20. De los hombres, usemos esto. Pero solamente tenemos estas condiciones. Aquí no habla de mujeres. Mujeres sí tenemos que colocarlo manualmente acá. Bueno, vamos a empezar. Cantidad de calificaciones altas. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? Según toda la información que estamos observando en estos momentos. ¿Cuál sería mi fórmula? Cantidad de calificaciones altas. Contar sí. Contar puntos sí. Abro paréntesis. Ajá. El rango a escoger sería el de calificación. De calificación. Ajá. ¿Qué más? Si es mayor o igual a 87. Pero en ese caso,
Sí, es como usted dice, mayor o igual a 87. Pero me están dando la celda donde está el 87. Porque Ah, ok, ahí, ok. sí, pero vamos a verlo según las notas que tenemos, las calificaciones que tenemos ahí. Tenemos calificaciones de 87. Aquí dentro no veo, al menos yo, no sé si se me está fallando la vista. Hay No, un casi hay uno. 89. Hay 87, hay 89, hay 90. Pero en ese caso, dice aquí calificación alta 87. Que por eso que estoy viendo que me dice calificación, cantidad de calificaciones altas. Si ves sobre estas condiciones, tendría que ser esta celda. Ajá. Si lo vemos así, porque aquí dice condiciones, ¿lo están observando? Dice condiciones. Pero si no lo enfocamos aquí, y que dice que calificación alta es 87, observamos que las calificaciones, aquí hay calificaciones de 89 y de 90. Lo podríamos plantear mayor, como dice la compañera, mayor o igual a 87. Entonces los resultados no van a ser iguales. O sea que hay que ser bien específico en lo que uno está solicitando. Pero como aquí dice calificación alta 87, voy a usar esto para ver. Porque dice cantidad de calificaciones altas. Pero de hecho yo creo que solamente me va a salir una, porque yo creo que nada más hay un 87. Hay un 87 solamente. Eso es lo que estoy observando. Pues si yo cierro aquí, cierro el paréntesis aquí, uno. Pero dice cantidad de calificaciones altas. Bueno, vamos a trabajarlo como dice la compañera, F2. Vamos a ponerlo porque no le veo sentido de que sea por esto. Y ahí entonces tendríamos que colocar, entre comillas, mayor o igual a 87. Tomarla como que ese es el punto de partida de las calificaciones altas, de 87 hacia arriba. Así sí, podemos hablar de varias calificaciones. Miren cuántas salieron, 6. 6 calificaciones. Para no traer confusión, ustedes recuerden, vamos a eliminar esto. Y vamos a trabajar en base a lo que tenemos. Ya sabemos que la calificación alta son mayor o igual a 80. Calificación promedio de los hombres. ¿Cuál sería mi fórmula en este caso? Promedio, perdón. A ver, me decía. Calificación Promedio punto sí. promedio punto sí. ¿Qué más? El rango, ¿cuál es el rango? ¿Cuál sería el rango? Sería hombres, el sexo. Sexo, correcto. Sexo. Sexo. Punto y coma. Criterio. Hombres, Criterio. Miren que el enunciado dice hombres, pero si nos pero enfocamos a sería nuestra tabla, hombre. hombres sería. Ujú. Exacto. Así que hay que estar revisando el enunciado y la base de datos, pero que nosotros tenemos que manejarnos es con los datos tal como están en la base de datos. Así, hombre. ¿Qué más? El rango de calificaciones. El rango de
que es donde se saca el promedio. Correcto. Ahí está. Entonces, enter. 78.2. Calificación promedio de mujeres. Sería lo mismo. Igual promedio punto sí. Abro paréntesis. El rango, el sexo. Punto y coma. Entre comillas. Mujer. Punto y coma. Calificación. Cierro paréntesis. Calificación promedio de las personas jóvenes. ¿Cuál sería mi fórmula en este caso? Profesor, ¿y desde qué edad vamos a considerar a las personas jóvenes? Jóvenes, vamos a considerarlo desde 18 hacia abajo. No, perdón, 19. Bueno, 19 hacia abajo porque 20, vamos a considerar los adultos. De 20 hacia arriba, adultos. Sería, la fórmula sería promedio punto sí. Se escoge el rango de las edades. Correcto. Luego entonces el criterio sería menor de 18. Menor o igual a 19. Ajá, ok, sí. Menor o igual a 19 y se escogería también el rango de las calificaciones. Muy bien, perfecto. Estoy observando que están dando la fórmula con seguridad y eso es lo que se quiere. Eso me parece muy bien. No están dudando de que ese es perfecto. Y entonces la calificación promedio de las personas adultas serían que ya habíamos dicho que eran de 20 años hacia arriba. Así que sería lo mismo, igual promedio, punto sí, abro paréntesis, el rango de las edades, punto y coma, el criterio sería mayor o igual a 20 y sería calificación. Cierro paréntesis. Ahí está la forma. Vamos a la segunda parte que tenemos aquí. Dice suma de las ausencias de los hombres. ¿Quién lo resuelve? A ver, una persona voluntaria. ¿Quién lo resuelve? Suma de las ausencias de los hombres. Sería suma punto sí, Sumar, punto sí. sumar punto sí. El rango es el sexo. Correcto.
punto y coma, el criterio que sería hombre, punto y coma, el rango de ausencias, que es el rango al que se sumaría. Correcto. Muy bien. Muy bien. Ahí lo tenemos. Voy a sumar si en el rango de sexo es hombre. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar las ausencias correspondientes a lo que son hombres. Muy bien. Suma de las ausencias de las mujeres. O sea, aquí sería la misma fórmula. Lo único que cambia es mujeres. Entonces voy a copiar la tapa, ¿eh? Control V. Bueno, cuando hago una copia de la fórmula, me aparece, se mueven las celdas. Aquí sería desde C5. Yo tengo que cambiarlo aquí. A C76, porque acá lo mismo. P5 a F76. Ahí está. Sería mujer, profesor, no hombre. Ah, sí, verdad. Gracias. Suma de las ausencias de las personas jóvenes. Sería nuevamente sumar puntos sí. Abro paréntesis. Y el rango sería, ¿cuál sería el rango? ¿Cuál sería el rango? Edad. Edad. Entonces aquí en eso está. Punto y coma, el criterio sería Igual o mayor a 20. las personas jóvenes de las personas jóvenes. Sería menor, Sí, menor o igual a menor o igual a 19. 19. O igual a 19. Me están pidiendo la suma de las ausencias. Así que punto y coma, ausencias. Cierro paréntesis. Enter. Y ahora aquí, las personas adultas, sería la misma fórmula, solo lo único que vamos a cambiar el criterio. Vamos a ver. De 5 a D76. Profe, disculpe, permítame ver la fórmula A de ver, las personas jóvenes. jóvenes, Sí, por favor. ¿estás observando? Sí, profe, que acá no me salía, no sé qué había hecho mal. Y acá entonces tenemos la de los... Ah, no, aquí hay que cambiarle este. Hay que cambiarle y aquí también. De 5 a F76. Ya, claro, aquí no sería factible utilizar nombres de rango para no estar en esto de estar seleccionando un rango bastante extenso. ¿Ah? Entonces no sería factible asignarle nombre a esos rangos. Entonces aquí sería mayor o igual a 20, ¿ah? Porque eso es lo que habíamos dicho que era las personas adultas.
54. Ahí está la fórmula. ¿Alguna consulta del desarrollo de esta hoja número 9? Es importante, muchachos, que participen todos, que no sean las mismas personas que participen. Los demás deben participar y aclarar sus dudas. Vamos a la hoja 10. Bueno, aquí en la hoja 10 yo tengo que hacer unos cambios. Vamos a ver. Que hay unas cosas que no... Déjenme revisar. Esta de aquí la vamos a ver. Esta está repetida. Es esta misma que está. Sí. Bueno, aquí tenemos el primer punto, dice media de los minutos jugados por el equipo Tauro. Media de los minutos jugados por el equipo Tauro. ¿Cuál sería mi fórmula? A ver, un voluntario. Voluntario. Herari Chavarría. Chávez. Chavarría. Herari Chavarría. Acá, profe. ¿A qué se referiría con media? No sé. Media de los minutos jugados. Media es lo mismo que promedio. ¿Qué promedio? Entonces, yo diría que igual promedio punto sí. Déjeme que revise el cuadro que acá lo tengo. Media de los minutos jugados por el equipo. Sí, entonces pondría el equipo. El rango ¿Cuál es? ¿Cuál es el rango? sería del C3 al C21. Sí. Ajá. Y coma. Punto y coma. Y sería Tauro. Serio, entre comillas, Tauro. Ajá, entre comillas. Tauro.
luego punto y coma, y entonces serían los minutos jugados. Muy bien. Esto. Ah, que yo puedo seleccionar hasta aquí, sí. Porque ya los demás estaban en blanco. Exacto. Y ahí tenemos la media de los minutos jugados por el equipo tal. 60. Porque observamos que Tauro tiene 70 en primero, después tiene 60, después tiene 20, después tiene 90, y entonces se saca un promedio de todos esos minutos jugados por ellos. Siguiente pregunta, dice, total de minutos jugados utilizando la celda D2. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Total de minutos jugados utilizando la celda D2. A ver. ¿Quién lo desarrolla? Es una suma. ¿Es? ¿Me dijo? No, profe. A ver. Una suma, Alguien que lo profe. desarrolle. Una suma, sí es una suma. Pero utilizando la celda D2. ¿Qué quiero decir con esto? Sumar puntos sí y poner la celda de la D2 hasta la No, D17. no. Sumar puntos sí, ¿no? Porque no hay ninguna condición. Dice total de minutos jugados. Utilizando la celda D2. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que definir el rango, porque si me está diciendo que utilice la celda D2, ¿qué contiene? Minutos jugados. Aquí está, tú lo dice, minutos jugados. Entonces usted tiene que definir este rango. Lo podemos hacer desde aquí, desde el cuadro de nombre, o nos podemos ir a fórmulas y asignar nombres. Y aquí colocar minutos jugados. O podemos hacerlo acá directamente. Minutos. El espacio, acuérdense que yo le dije que el espacio se coloca en la raya abajo, underline. No es guión, sino la raya abajo que va al mismo nivel de la base de las letras. Minutos jugados. Tal como está escrito. Enter. Entonces, de modo que yo venga y haga aquí. Suma. Abro paréntesis. Minutos jugados. Ahí está. Coloco los primeros caracteres y aquí me aparece. Minutos jugados. Hago doble clic y ya está seleccionado todos los minutos. Cierro paréntesis. Enter. 965 minutos jugados. Perdón. ¿Observaron? Profe, ¿podría repetir cómo fue que hizo lo de la celda? Tengo que seleccionar el rango. Y le asigné el nombre acá, en el cuadro de nombre, minutos jugados. Minutos, raya abajo, jugados. Y Profe, después, usted antes de cerrar el paréntesis dio doble clic. correcto, o sea que yo aquí hice después. Porque yo tengo que utilizar la celda de 2 que ya la definí con ese nombre, este rango. Entonces yo anoté M, I, y ahí me aparece dentro de las funciones, aquí me aparece el rango que yo tengo creado. Minutos jugados. Ahí está, le hago un doble clic para que se ubique dentro de la sintaxis de la función. Doble clic y él se coloca ahí y me lo señaliza de una vez acá. Cierro paréntesis, siguiente. ¿Preguntas?
¿Puede colocar la fórmula nuevamente, profesor? Una pregunta. ¿Uno escribe la palabra minutos jugados como lo escribió acá en el, o en el, ay, no sé cómo se llama el cuadrito este donde usted escribió suma minutos Cuadro jugados? de nombre. Cuadro de nombre. Cuadro de nombre. Correcto. Se tiene que escribir. ¿Dónde? Aquí. No, Sí, en la fórmula. pero cuando tú anotas los dos primeros caracteres, se abre un menú. Ahí la misma función te abre un menú donde te está dando las opciones y ahí te aparece de una vez minutos jugados. Yo le hago doble clic y listo, él se coloca aquí. No tengo que anotarlo todo completo. Y una pregunta, ¿pueden haber varios cuadros de nombres? ¿Cuadros de nombre o los nombres de rango? Nombres de rango. Nombres de rango, Sí, nombres de rango. sí. Sí, porque yo puedo venir acá y seleccionar esto que está aquí, así, Ajá. y ponerle acá en el cuadro nombre equipo. Y puedo seleccionar esto que está aquí así, claro, siempre y cuando seleccione la información que es. ¿Sí? Y pongo acá jugadores. No afecta en nada. Entonces, cuando yo voy a hacer la operación con ese rango, no coloco, por ejemplo, aquí desde B3 a B21, no, sino que coloco igual, por decir algo, igual contara, entre paréntesis, jugadores. ¿Ya? Y eso me va a dar el resultado, que en este caso serían, no sé si son 20 o 21 jugadores. Ya. Profesor, usted después de colocar el nombre en el cuadro de nombre, hizo otra Presioné, cosa, no, no lo presioné Enter. comprendí. Presioné Enter. Ok. Enter. Lo que yo le estoy diciendo es que cuando son aquí, en este caso, de este nombre, minutos jugados, yo escribo aquí en cuadro nombre, minutos, y ese espacio que hay entre la palabra minutos y jugados, hay que colocarle el subrayado abajo. ¿Ya? Eso hay que colocárselo. No guión, subrayado abajo. La siguiente pregunta dice minutos, mínimo de minutos jugados. ¿Cuál sería la fórmula aquí? Sería igual min, abre paréntesis, minutos jugados y cierra. Correcto. Mire que yo estoy anotando la M y no aparece nada. La I ya me aparece aquí, minutos jugados. Le hago doble clic y listo, ese colocado. Y de una vez me selecciona el rango a cual se está refiriendo. Cierro paréntesis, gente. ¿Ya? Una pregunta, Ya van a profesor. ver. Ajá. Yo me imagino, Dígame. una pregunta. Yo me imagino que usted no nos va a poner en el examen, pero usted nos va a colocar la palabra cuadro de nombre o nos va a colocar así celda D2. No, así como se lo estoy diciendo aquí. Okay. Yo quiero el promedio de minutos jugados utilizando la celda D2. Bueno, yo puedo aquí igual, yo puedo hacer aquí. Aquí, igual promedio, abro paréntesis, minutos jugados. Busco aquí minutos jugados. Pues cierro paréntesis, ¿viste? Y él me va a dar promedio de minutos jugados. Eso es todo. Yo puedo usar cualquier función, porque ya ese rango está definido. No tiene nada que ver. No, las otras hojas que vienen ya son bases de datos un poco más grandes, son bastante extensas, ya estamos hablando de 700, 900 registros, y si es factible, vamos a ver más sobre esto de los nombres de rango. Cómo asignárselo a toda una base de datos, no individualizado como lo estamos haciendo aquí, que es este rango nada más, o este otro rango, hacer a toda la base de datos. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Cantidad de jugadores con menos de 60 minutos. ¿Cuál es mi fórmula aquí?
Cantidad de jugadores con menos de 60 minutos. A ver, voluntario. Diga. R. Y Ávila. Brigitte Ávila. Vanessa Vázquez. Profesor, allí se utiliza Contara. Mira lo que te está preguntando. Cantidad de jugadores con menos de 60 minutos. Sería igual contar punto sí. Contar puntos sí, porque existe una condición que te está diciendo solamente de los jugadores con menos de 60 minutos. Y esa es una condición. Así que ahí sería contar puntos sí. Abres paréntesis y el rango, ¿cuál sería? Sería de D3 a D17. Bueno, como ya lo tenemos definido porque ese es el rango de minutos jugados, podemos poner minutos jugados. ¿Es así? Minutos jugados. Sí, Algo sí, que bueno. correcto. ¿Y el criterio? Menos de 60 minutos sería menos, menor de 60. Y eso sería todo. Ahí está. Estamos. Ahí entonces me va a dar que son 4. Correcto. 1, 2, 3. ¿Y el otro dónde está? Aquí. 4. Lo que sí no es recomendable trabajar esto combinado, me refiero a nombres de rango y después por acá usted va a usar un rango con las celdas. No. O trabajamos todo con nombre de rango o todo con los rangos de las celdas. Aquí no lo vamos a ver, pero digo más adelante. No puede estar haciendo esa mezcla de que esto lo voy a trabajar con esto y esto otro. Porque puede traerle error en su cálculo. Media de los que jugaron menos de 90 minutos. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? Media de los que jugaron menos de 90 minutos. Promedio punto sí. Promedio puntos. Y abro paréntesis. ¿El rango cuál sería? Minutos jugados. Minutos jugados. Los jugadores, exacto. Los jugadores. ¿Y el criterio? Menos Abro de comillas, 90 minutos. a menos de No. Ya, lo dejamos hasta ahí porque el cálculo se va a hacer sobre ese mismo rango, así que no es necesario volver a definir el rango. ¿Esto? 57. Siguiente pregunta. Número de jugadores que no jugaron. Número de jugadores que no jugaron. blanco. ¿Ah? Ese es el que ya nos explicó la semana pasada.
¿cómo es? Hay que contar los espacios en blanco. Correcto. Esos son los que no jugaron. Los que no tienen ningún minuto ahí, quiere decir que no jugaron nada. Exacto. Y eso es lo que yo digo, que ustedes no es que se van a olvidar de eso. Todo. Ustedes tienen todas las funciones sobre la mesa en el momento que ustedes necesitan, necesito esta. Y necesito esta con esta otra. Vamos. Contar blanco y el rango de... Minutos jugados. Ya que está definido. Y miren que por una parte es más rápido. Es más rápido. Porque ya no tengo que ir a seleccionar el rango. Aunque aquí el rango no es extenso, nada más es aquí. Pero de todos modos es más rápido. Esa es la ventaja que ustedes tienen que ver entre un método y el otro. Número de jugadores en plantilla. ¿Cuál sería mi fórmula? Número de jugadores en plantilla. A ver, Sería contar. contar, correcto. Dígalo. Es contar a profe. Es contar, profe. Así mismo es. Listo. 19. Número de jugadores que jugaron. Es que las preguntas son parecidas, pero no es lo mismo. Son parecidas. ¿Cómo obtenemos esos números de jugadores que jugaron? Allí creo que es combinado porque hay que contar primero los jugadores y después ¿No? Restar los que no jugaron para que nos dé el total correcto. ¿Alguien opina otra cosa? ¿Da otra opinión? ¿Alguno? ¿Está de acuerdo con el compañero? Contar. Contar. Exacto. Contar, porque acuérdate que contar te va a contar las celdas con valores numéricos y esos son los que jugaron. ¿No es así? Exacto. Es decir, porque cuentan los números, o el texto. ¿No? Hoy me va a contar solamente donde hay valores numéricos. 14 jugaron. 14 jugaron, 5 que no jugaron. Y la cantidad en plantilla son 19. 14 y 5, 19. Estamos bien. Y máximo de minutos jugados. Ya es la función max. Minutos jugados. Hemos finalizado la hoja número 10. Preguntas. ¿Estamos claritos? Profe, una consulta. Dígame. Para el parcial, ¿tendríamos que hacerlo en rango de celda o con cuadro de nombre? No, yo le especifico. Yo le digo. Ok. Yo le digo. Profesor, Pero- disculpe, Ajá. puede colocarse en la fórmula de los jugadores que no jugaron. Un momento. ¿Qué no jugaron? Solo sin número de jugadores que jugaron. Disculpe, los que jugaron. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces vamos a la hoja 11. Vamos a aumentar el zoom aquí para que podamos visualizar bien. Aquí tenemos, vamos a eliminar estas dos filas. Aquí tenemos ciudad, departamento, apellido y sueldo. Vamos a eliminar acá también. Y entonces dice, escriba una ciudad. Aquí, ¿no? Aquí que escriba una ciudad. Aquí están las ciudades, aquí están los departamentos, los apellidos.
Cuando usted escriba una ciudad aquí, con eso, con esa ciudad que yo escriba aquí, voy a poder calcular cuántos empleados trabajan en esa ciudad y cuál es la suma de sueldos de los que trabajan en esa ciudad, que es la sucursal, pues. Según esto que usted está observando, mírenlo bien, que yo cuando ingrese aquí a una ciudad, cualquiera que sea, aquí me debe obtener de inmediato cuántos empleados trabajan en esa ciudad. Y también debo obtener aquí cuánto es la suma de los sueldos de los que trabajan en esa ciudad, que es la sucursal. ¿Cuál sería mi fórmula aquí para calcular cuántos empleados trabajan en esa ciudad? A ver, ¿quién me dice? Fórmula, ¿cuál es? Sería contar puntos sí. Ahora paréntesis, el rango que sería las ciudades. Y coma, criterio. Y el criterio sería C21. C21. Segura, fíjate bien. Ahí no hay Ujú. nada. Ahí no hay nada. Déjeme achicar mi pantalla. Yo eliminé unas filas. Ah, ok, sería C18, De 18. que es el ¿Por donde qué? voy a agregar el nombre y por ahí voy a hacer la filtración. Ese viene siendo una referencia. ¿Es así? La referencia. Cuando yo presione Enter aquí, eso me va a salir 0. ¿Por qué? Porque no tengo nada aquí. Ahora lo vamos a ver. Ahora, la suma de los sueldos de la sucursal que yo introduzca aquí. ¿Cuál sería entonces la fórmula? Suma de los sueldos de la sucursal que yo ingrese en C18. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? Sería lo mismo, sumar puntos sí, suma puntos sí. El rango de sueldo, ¿Sueldo? ¿Es el rango de sueldo o el rango de ciudad? el rango de ciudad. ¿El criterio? ¿Cuál es el criterio? C18. El mismo C18, las celdas de referencia. ¿Qué más? Y el rango a sumar, que sería entonces los sueldos. Correcto. Igual me va a dar 0. Pero ahora yo voy a escribir aquí, pues, Machala. Ahí está. ¿Cuántos empleados trabajan en Machala? 3. ¿Cuánto es la suma de los sueldos de la sucursal Machala? 660. Ah, que, bueno, yo quiero saber ahora los de Quito. Quito. Enter. Se actualiza automáticamente. Eso es la ventaja de utilizar referencia a una celda. Miren cómo de una vez se actualizó. Profe, disculpe, ¿puedo ubicarse en la suma de los sueldos de la sucursal, por favor?
Y así sucesivamente. Guayaquil. Ahí está. 5 trabajan en Guayaquil y la suma de los sueldos en... Con esto vamos a eliminarlo, porque esto no... Vamos haciendo lo mejor. Y ahí está, resuelto. Pero haciendo uso de la celda que yo voy a ingresar. Es como la hoja que vimos de la tabla de multiplicar, que nosotros podíamos ingresar cualquier número y él me debe calcular acá, porque está haciendo referencia a la celda donde yo voy a cambiar ese valor. Es como decir también cuando hicimos lo del seguro social, el seguro educativo, que tenemos celdas ahí con valores, las cuales estamos utilizando con referencia dentro del cálculo del seguro social, seguro educativo. Y al cambiar esa celda ahí arriba, todo se actualiza automáticamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos a la hoja 12. Bueno, la hoja 12 no la vamos a hacer porque esa ya la habíamos hecho. Eran operaciones básicas. Ah, bueno, hay una partecita aquí, pero vamos vamos a la hoja 13. La hoja 13. De planilla de remuneraciones, tenemos aquí los apellidos y nombres, los años de servicio, el cargo, el haber básico, hijos, AFP, neto a pago. Y me están solicitando aquí primeramente cuántas personas tienen 19 años de servicio. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? ¿Cuántas personas tienen 19 años de servicio? A ver, voluntario. ¿Qué nos dice? Guillermo Vergara. Iba a ganar ahí Cornelius, pero salió primero, se aguantó Cornelius porque primero salía Maxi Carbó. Repite el movimiento el técnico de la selección de Argentina, porque en el primer partido también, cuando empezó el segundo, a ver. La línea de 3, esta vez repite el movimiento técnico de la Argentina con Messi. Lidia Rodríguez. Voluntario. Profe, promedio. Promedio. No, ahí dice, no. Ahí te está preguntando cuántas personas tienen 19 años de servicio. Sumar. No. Sería contar. ¿Sería qué? Tara. No. Tiene una pregunta, observa una pregunta. Profe, sería contar puntos sí en la condición años de servicio. Al punto sí, correcto. ¿El rango cuál sería? Los años de servicio. ¿Y el criterio? Igual a 19. Correcto. Sí, ahí se coloca el 19 solo, como lo estaba explicando en el día de ayer. Cierro paréntesis, listo. 4.
4 son las personas que tienen 19. Profe, ponga la fórmula de nuevo, por favor. Profe, una pregunta, ¿puedo volver a repetir por qué se pone 19 solo? Porque es un valor numérico, nada más. Cuando es un valor numérico, podemos ponerlo así. Si lo quieres poner entre comillas, lo puedes poner, pero el resultado va a ser el mismo. O sea, no es necesario la comilla. Si queremos poner, como lo dijimos ayer, comilla, igual 19, cierra comilla, también lo mismo. Así que mejor le colocamos 19. Ya, si hubieran dicho que con menos de 19 años de servicio, ya ahí sí hay que colocarlo entre comillas. Comilla menor de 19. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? ¿Cuál sería mi fórmula en este caso? Sumar. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? Contar, sí. Contar. Porque los empleados están aquí. Pero selecciono. No puedo usar contar. Yo digo igual contar. Ya cada función tiene su tarea. Yo los 15, eso me va a dar 0. Porque esa no es la tarea de la función contar. Entonces, yo contar me cuenta celdas con valores numéricos. Y la pregunta es específica. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? Y nosotros nos ponemos a ver los empleados dónde están. Y para contar estas celdas así, con este texto que te aparece, es contar. Siguiente pregunta. ¿Cuántos no tienen hijos? Igual contar, profe. Ah, dígame por qué usted dice que contar, para así que aclare su duda. Porque son rangos numéricos el que se va a elegir. Sí, pero ahí te están preguntando cuántos no tienen hijos. Y si tú te enfocas en la columna de hijos, ahí cada uno dice, bueno, tiene 2, tiene 4, y hay unos que tienen 0. Esos son los que necesitamos saber aquí. ¿Cuántos no tienen hijos? Si entonces estamos observando nuestra tabla y la pregunta que nos están haciendo, entonces ahí, ¿cuál sería la fórmula? Según lo que ustedes están observando acá. ¿Cuál sería? Contar puntos igual que que la anterior. Contar puntos, sí. Abro paréntesis. ¿Cuál sería el rango? De hijos. ¿Y el criterio? Sería G5 hasta G14 y el criterio sería 0. 0. Ya. Un análisis sencillo. ¿Listo? Ya. 4. 4 son los que no tienen. Que son estos de aquí. 1, 2, 3, 4. Ya. Mira, ahí es donde ustedes tienen que tomar la decisión. No, esto es lo que tengo que utilizar. Para eso necesita practicar. Para eso necesita saber que contar es para esto, contar es para lo otro, promedio es para esto, match para esto, y así sucesivamente. ¿Cuántas personas tienen más de 19 años de servicio? Bueno, eso es lo mismo que acá, me parece. Déjenme ver. ¿Sí? No, esa No, pregunta que no. cuántos tienen Diferente. más. Aquí es diferente a la 01. Entonces, sería contar puntos, sí. Nuevamente, el rango de años de servicio está aquí. Pero en este caso el criterio es mayor de 19. Ya. Son 4. Porque el 19 no va a entrar.
Entra este, el 21, 26, 2, 33 y 21, 4. Preguntas de desarrollo de esta primera parte de ese cuadro. Miren que vuelven y se repiten las funciones que ya ustedes conocen y las nuevas que están practicando. Y esto es práctica y práctica y práctica para que usted logre el dominio. Nos vamos a las siguientes preguntas. ¿Cuánto suman los años de servicio iguales a 19? ¿Cuánto suman los años de servicio iguales a 19? ¿Cuánto suman los años de servicio? ¿Cuál sería mi fórmula aquí en este caso? Suma. A ver, Suma sí. sumar punto sí. ¿Cuál es el rango? Dígalo sin temor. Es ahí, suma, sí, Yo, profe. pero ahí como dudando. Dígalo. Se equivoca, no todos nos equivocamos. Corrige. Es que no veo arriba el rango. Años de servicio. Sería aquí. A ver. ¿El criterio? Igual a 19. ¿Qué dice la pregunta? Años de servicio iguales a 19. Entonces sería 19. Okay. ¿Y ya? ¿Sería eso todo? Bien. Ahí 76, porque entonces él va a buscar lo que son iguales a 19 y los va a sumar. Eso es lo que va a hacer. Buscar todos los que son iguales a 19 y los va a sumar. 1, 2, 3, 4. Por 19 son, sí, 4 por 9, 36, 76, 4. ¿Cuánto suman los haberes básicos de los contratados? ¿Cuánto suman? Voy a ocultar esto aquí un momentito para que podamos tener visible nuestra base de datos, nuestra tabla. ¿Cuánto suman los haberes básicos contratados, de los contratados? Miren bien la tabla, porque tienen que leen la pregunta y observan la base de datos o tabla que le den. Sumar. A ver. ¿Cuál sería la fórmula? Sumar. Sumar. Acuérdense que no hay función que se llame sumar. Sumar Y ahora sí. ¿qué hace? Igual sumar. Digo, igual sumar. ¿Mm? Igual sumar. No es que no hay función sumar. Sumar Y sí. ahí usted tiene que ver que dice cuánto suman los haberes básicos, y entonces nos enfocamos en haberes, los haberes básicos, los haberes básicos, ¿no? Bueno, es que aquí de los contratados, todos están contratados, todos están trabajando, y los haberes, ¿dónde están los haberes? Aquí, los haberes básicos de los contratados, entonces sería Sería el rango, profesor. Sería suma de rango. Los haberes básicos porque
de los contratados, todos están contratados porque todos están en la planilla. No hay ninguno que diga no contratado. Todos están en la planilla. ¿Qué sería la suma de eso? 13.900. Pero hay que observar bien cuando la pregunta, porque si hay algo relacionado aquí, tenemos que ver bien. La siguiente. ¿Cuánto suman los netos a pagar de los que están solo en la AFP íntegra? ¿Cuánto suman los netos a pagar de los que están solo en la AFP íntegra? ¿Cuál sería mi fórmula aquí? A ver, voluntario. Sumar, profe, suma. Sumar punto sí. Sí. Ujú. Sumar punto sí. ¿Qué más? El rango sería neto a pagar. ¿El rango sería? Neto a pagar. ¿Segura? Fíjense bien la pregunta. Y fíjense en la sintaxis de la función. Ok. Sería Sería el rango S de AFP. AFP. Y el criterio sería Punto y, dos, íntegra. 15. ¿Ya? No, falta la otra parte que sería neto a pagar. Ahí está. El rango donde yo tengo que ver si es si es íntegra. Y si es íntegra, entonces suma los netos a pagar que correspondan a íntegra. Ahí está. La otra dice, ¿cuánto suman los netos a pagar de los contratados? Bueno, si es contratado, no sé si es que haya habido un error en eso y no hayan querido decir contador, pero si son los contratados, son todos. Y en ese caso, nuevamente es la suma de todos los netos a pagar. Porque los contratados son todos. Ahí está. Y ahí están lo que se le va a pagar a cada uno. No hay de otra. ¿Cuánto suman los netos a pagar de los que no tienen hijos? ¿Cuál sería la fórmula aquí? ¿Cuánto suman los netos a pagar de los que no tienen hijos? A ver, muchachos. Sumar, sí. ¿Segura? ¿Segura? ¿Estás segura que es sumar sí? Sumara.
A ver, la joven que me dijo, sumar sí, ¿está segura? No mucho. No ¿Por mucho, qué? profe. Claro que es Ay, sumar sí, claro que es sumar sí. Pero eso es lo que quiero que lo eliminen de ahí, esa inseguridad. Y es sumar sí, porque aquí la pregunta me lo dice. ¿Cuántos suman los netos a pagar de los que no tienen hijos? Ya tú estás observando aquí que aquí hay una condición, que son los que no tienen hijos. Y entonces eso es lo que ustedes tienen que ver de una vez. Entonces, el rango tiene que ser de los hijos. El criterio es 0, porque los que no tienen hijos tienen 0 ahí. Y el rango a sumar, ¿cuál es? El neto a pagar. Si usted lo ve así, de esa manera, usted no va a tener problema alguno, ¿no? Y usted tiene que leer la fórmula que usted está construyendo. Voy a sumar si en el rango de los que tienen los hijos, no tiene hijo, que es 0, entonces voy a sumar el neto a pagar. Sí, es todo. gracias, profe. Ahí lo tenemos, 6.900. Preguntas del desarrollo de esta hoja número 13. Profesor, disculpe, colóquese en una fórmula, por favor. ¿En cuál? La última. ¿Ya? Gracias, profe. Lo había puesto al revés. No, acuérdense que hay que seguir la sintaxis de la función. Rango. Porque estoy observando que algunos están colocando, en este caso, que se va a sumar, el rango que se va a sumar primero. No, porque la misma función te lo está diciendo. Rango, criterio y por último el rango que se va a sumar. Y es. Bueno, vamos a la hoja 14. Ah, ya la hoja 14 ya la habíamos trabajado. Bueno. 14.1. Vamos a hacer la 14.1. La 14.1 tenemos lo siguiente. Dice código, nombre. Los códigos de empleados con sus nombres. Y aquí me están solicitando que presente los códigos. Entonces, yo estoy observando que los códigos tienen 0 a la izquierda. O sea que a estas celdas de aquí de código yo le tengo que aplicar ¿qué formato? ¿Qué formato le tengo que aplicar? Número, profesor. Mira lo que tiene. Texto. Texto. Formato de texto. Así que yo tengo que venir y seleccionar este rango de los códigos y aplicarle el formato de texto. Porque es el que me va a aceptar los servicios. Y entonces, ¿cuál sería la fórmula para presentar el código? Este que está aquí, me aparezca acá. Igual texto. ¿Cuál sería la fórmula? Igual. ¿Cuál es la fórmula? Araceli, que no dice Araceli. ¿Cuál sería la fórmula ahí, Araceli? Igual Igual. texto. Texto. Y en ese caso, en mi caso, yo elijo la A2 y bajo las fórmulas abajo y ya me trae todo el código igual. ¿Cuál? A2.
Que me lo está viendo como texto. Sí. Esto vamos a quitárselo. Vamos a quitárselo. Porque acá era donde teníamos que aplicar el texto. Acá no, porque entonces si yo voy a hacer la fórmula me la va a ver como texto. Tiene razón. Y vamos a los de nuevo. Ahora sí. Igual a 2. Ahora sí. Y de ahí entonces rellenamos la serie. Nos va a traer todos los códigos acá. Y para el nombre del empleado, lo mismo. Ya que para esto no hay que darle formato de texto, eso es general. Nada más hacer referencia a la celda B2 y de ahí relleno la serie. El seguro social, ¿cómo lo calculamos ahí? El seguro social, según lo que usted está viendo en pantalla, ¿cuál sería mi fórmula? C15 por y C15 por 8. Y 8. ¿ya? 7. Y 8. ¿Ya eso sería todo? Acuérdense que cuando están utilizando un valor que está en una determinada celda, donde vamos a ¿Qué obtener fijo? resultados en base a eso, hay que fijar la fila. Y ahí tenemos entonces el seguro social. Esto de mueblería, Profe, repítalo de nuevo, repítalo de nuevo. Y fijo esto por la columna. y hay que amarrar la fila. Amarrar la fila porque vamos a obtener resultados de forma vertical y si no amarramos, esto se mueve acá, a estos espacios en blanco y entonces me van a salir resultados incorrectos. Bueno, aquí tenemos seguro social, ya lo calculamos. Aquí nos dan mueblería, que la persona tiene que pagar mueblería, Paulette, Emilio, Elsa, cada uno de ellos tienen que pagar mueblería. Y aquí están las ventas de enero, febrero y marzo para cada uno de ellos. Dice ventas, yo puedo centrar esto aquí, combinar y centrar. Entonces vamos a calcular el seguro educativo. ¿Cuál sería la fórmula para el seguro educativo? ¿Cuál Sería era? igual el salario bruto por la I, ¿qué sería? I7. ¿Ya? Fijaría ahí en el 7. Adelante. La fila, la fila, La la fila. fila. Exacto, perdón, la fila. Total de ventas. ¿Cuál sería la fórmula? Total de ventas. A ver, Suma y se escogen los rangos de enero hasta marzo. ahí está. A sumar las ventas de cada uno de los de enero, febrero y marzo. Total de ventas. El bono. Bueno, el bono aquí dice 3%, 5%. Es un bono que se va a dar, pero acá hay unas indicaciones. ¿Sabes? No dice nada. No dice nada. Esta columna de bono, vamos a eliminarla. Porque eso ya implicaría el uso de una función lógica. Y no vamos a entrar en eso. Así que vamos a eliminar. Vamos a mover esta imagen para acá.
Y vamos a eliminar esta columna. Clic derecho acá, en la cabecera de la columna acá. Eliminar. Eliminar. Salario neto. ¿Cuál sería la fórmula para el salario neto? A ver. Fórmula del salario neto. Voluntario. Salario Gómez. menos seguro social, seguro educativo. Sería Salario bruto. bruto, seguro, menos seguro social, Seguro social. menos seguro educativo. Profe, la mueblería no entraría ahí. Claro Sí. que sí, la mueblería falta. También. Muy bien. Ya. Eso es todo. Todas las deducciones. Y entonces te va a recibir 429. Las ventas entonces no tendrían un efecto. Lo que pasa es que ahí yo le quité el bono y el bono iba a estar en relación a las ventas, pero ya eso implica otra función, la función lógica que yo no he dado todavía. Es más adelante, la función lógica, la función sí. Por eso que en este momento entonces ventas no me está, no me está significando nada. Y tipo de salario tampoco vamos a eliminarlo. Tipo de salario vamos a eliminarlo. Porque eso también es con otra función. ¿Sí? Rellenamos la serie. Gran total de ventas. ¿Cuál sería la fórmula aquí? Gran total de ventas. La fórmula. Suma. ¿Sí? El gran total de ventas. De todo esto. Mayor salario neto. ¿Cuál es la fórmula? A ver, muchachos. Max. Más. Y selecciona el rango de salario. Sencillito. Cantidad de ventas iguales a 2000. Cantidad de ventas iguales a 2000. ¿Cuál sería mi fórmula aquí? A ver, ¿quién me dice? A ver, voluntario. Lisa Villar. ¿Qué nos dice Lisa Villar? Sería contar. Observe la pregunta. Buena pregunta. Cantidad de ventas iguales a 2000. ¿Qué sería? ¿Cuál sería mi fórmula y cuál es? Contar punto sí. Sí. Para paréntesis.
el rango de las ventas, de las 2000, ventas, el, y el criterio, el y el criterio, criterio 2000, cierro paréntesis, eso sería todo. Son 6 las ventas iguales a 1. Se traduce. Cantidad de ventas. ¿Cuál sería la fórmula? Sumar y todo el rango donde están las ventas. Igual suma y todos los rangos donde está la venta. No. Porque acuérdense que le están preguntando contado. cantidad de ventas. Igual contar. Igual contar. Abro paréntesis. El rango donde están todas las ventas. Él me va a decir que si son 32, que si son 54, no sé. 20. Promedio de ventas enero y marzo. Ya se lo está diciendo, ¿eh? Igual promedio de las ventas de enero y marzo. Bueno, enero, control, marzo. Y sacamos un promedio de las ventas de enero y marzo. Menor seguro social entre Paulet y Digno. Bueno, ahí no está Digno. Que cambie ese nombre de ahí. Vamos a ponerle que es Gisela. Menor seguro social. Entonces tengo que poner igual min. Seguro social. Entre Paulet y Gisela. Son 2 celdas. Min de 15, de 24. 38.